Barrio Parlante, escuche y sintonicen, Barrio Parlante, Barrio Parlante. Barrio Parlante, visitando barrios, sectores y corregimientos donde nacen las historias, los personajes y las iniciativas. Un territorio sonoro donde todas las voces son escuchadas. Barrio Parlante, escuche y sintonicen, Barrio Parlante, Barrio Parlante. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Barrio Parlante. Este programa lo realiza Habitante 7 Online. Iniciamos un recorrido por las calles de la comuna para conversar con los protagonistas que son tejedores del desarrollo del territorio. Jorge Arboleda, nuestro periodista, está en las calles de la comuna buscando historias. Jorge, cuéntanos, ¿quién es tu invitado hoy? César Armando Cardona Gómez. César, ¿vos sos en este momento? En este momento soy representante suplente por la comunidad LGBT en Comuna 7. El Consejo Comunal y Corregional de Participación. Con adultos mayores sí ha tratado, sobre todo con el adulto mayor LGBT, porque es que este adulto mayor a algunos les da vergüenza. ¿Cómo han hecho ustedes para caracterizar a esas personas? El trabajo ha sido muy difícil porque el trabajo del adulto mayor no se trabaja como el adulto mayor heterosexual o el adulto mayor de los abuelos, porque es que este adulto mayor LGBT tiene unas condiciones diferentes, unas condiciones de educación diferentes, unas condiciones de vulnerabilidad diferentes, llámelo social, psicológico, porque resulta que este adulto mayor fue criado con otro tipo de crianza y otro tipo de educación, donde no tenía tanta expresión como la que tenemos ahora. Entonces se ha ido trabajando de una forma más pedagógica, de una forma casera. Entonces yo voy a la casa del LGBT, venga, ¿qué condiciones está? ¿Usted por qué está metido en esta pieza? ¿Qué es lo que le está pasando? Es que me quedé sin trabajo, es que perdí todo lo que tenía, perdí todas las posesiones, perdí la vivienda. Entonces ahora mi mamá me recogió, mi hermano me recogió, o mi hermana me recogió, una amiga me recogió, y entonces estoy... y otra cosa que quería hacer muy marcador en ese tema y en ese punto puntual es que el adulto mayor no está cediendo a las ayudas del gobierno, porque al adulto mayor LGBT le da vergüenza de que digan, ve, es gay, todas las propiedades que tuvo o todo lo que trabajó, y en este momento tiene que estar pidiendo un mercado en una oficina del gobierno, o tiene que ir a la Junta de Acción Comunal a que le den un mercado, o en su defecto mandan a los hermanos o a los papás o a los sobrinos para que vayan en representación de ellos, porque no tienen la cultura o no tienen la suficiente fuerza para decir, o el reconocimiento personal para decir, yo soy LGBT, estoy en condición de discapacidad o estoy en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo vos has localizado a estas personas? Personal. Eso ha sido un voz a voz, ha sido casa por casa, un voz a voz, vea, esta persona necesita esta ayuda, consigámosle estos jarabes, consigámosle estos remedios, consigámosle estos medicamentos, esta persona no tiene que comer, entonces llevémoslo, la familia no está en condiciones de mantenerlo, entonces consigámosle esta ayuda por este lado, pero todo ha sido un voz a voz y una visita personal. Más o menos estamos hablando de cuántas visitas vos has hecho, más o menos cuántas personas podríamos hablar en la comuna que vos calcules desde tu experiencia. A ver, yo quiero hacer... Porque a mí me gustan las cifras que la gente sepa, ¿cierto? La pantalla. Lo primero es que yo solicito mucho a las entidades y a todas las personas que nos puedan colaborar en este tema, porque es que como cifras como tales, yo te puedo hablar un más o menos, pero cifras como tales, podemos hablar de más de 100 personas. Eso, sí. Podemos hablar más de 150 personas en Comuna 7, podemos hablar más de 300 personas. Sí, pero yo sé que eso es muy flotante porque hay gente que no sale, no dice, entonces uno no sabe. No tanto eso, porque la gente quiere que se visite, pero que no se cuente, porque le da vergüenza. Y como mínimo pedir un censo donde se cuente a estas personas que están en situación de vulnerabilidad, porque es que estas personas específicamente salen del marco normativo de un censo, porque las están encuestando en un censo general. Eso sería un objetivo tuyo para trabajar en el CCCP. De iniciación de plan de trabajo, porque tenemos que saber exactamente cuánta comunidad LGBT adulto mayor está en el sector en cuestión de calle y de vulnerabilidad. Entonces mi primer plan de trabajo sería hacer una socialización con la misma comunidad, donde la sociedad primero se dé cuenta que esta sociedad existe. Eso se llama caracterización, que vos localizás e ingresás y agarras toda la base de datos. A partir de esta caracterización nos demos de cuenta en realidad cuántas personas adulto mayor en situación de discapacidad o de calle están en la Comuna 7. Segundo, después de hacer esa caracterización,
traer a esta comunidad y hacerle una información y decirle, mire, no son 20 personas, no son 100 personas, son exactamente estas personas las que hay en Comuna 7 y no solamente en Robledo Bello Horizonte, en Robledo Aures, en Villa Sofía, en Villa Flora, en toda Comuna 7 hay que hacer esa caracterización porque necesitamos saber exactamente cuántas personas hay. Eso es el principal objetivo. ¿Cómo llegaste vos al CCCP? Por testarudo, por cabeciduro. Está bien. Realmente por testarudo y por cabeciduro, porque como yo ya venía trabajando en este plan de ayudas a los niños con nuestro negocio, con nuestra peluquería, Sí. pero sentí que faltaba porque, por ejemplo, muchas veces que íbamos a llevar el regalo a estos niños, entonces resulta que en esa casa había un adulto mayor LGBT y me decía, ay, ¿usted es gay? Ay, ¿qué le están dando a los niños? Entonces, por coincidencia me enteraba que en esa casa o en esa vivienda había una persona que estaba siendo vulnerada o que estaba simplemente pasando su transición de adulto en una casa que realmente no se sentía bien ni estaba en las condiciones. Sí, no lo entendía, no hay. Entonces, cuando empezamos con mi esposo a dar estas ayudas, nos damos de cuenta que falta realmente trabajo y que el trabajo no es para los niños, porque los niños tienen ayuda de la alcaldía, del departamento, Están más apoyados. del municipio, de la Junta de Acción Comunal, y que por si tienen regalos y tienen ayudas del Día del Niño, de la Navidad, y tienen ayudas, pero que esta población en general ni siquiera está siendo visibilizada. Entonces yo dije, y con mi esposo nos sentamos en una reunión personal y dijimos, realmente tenemos que enfocar esta ayuda en una ayuda diferencial, en una ayuda donde se incluya a esta población exactamente y donde se trabaje exactamente por esta. Realmente fue una coincidencia. Ok. Más o menos, ¿cuántas visitas vos has realizado? Así que vos digas... No, se hacen diarias, 1, 2, 3, dependiendo de como la misma comunidad. Bueno, madre, pues entonces son muchas, entonces Sí, le a veces pondría... son muchas, a veces es nada. A veces Le son pondría yo qué, pues a lo largo de tu vida, pues... Por ejemplo, ayer vinieron mis tías y me dijeron, venga, es que tenemos un gay que está viejito y no es de esta comuna, pero necesita unas pastillas. Por ejemplo, partamos desde el lockdown, desde el encierro, desde la pandemia. Desde ahí más o menos para acá, más o menos cuántas visitas. Para yo decir, por ejemplo, en solo estos últimos 3 años, ustedes han realizado, no sé... Durante la pandemia es un proceso muy diferente, porque durante la pandemia se visitaron otras personas y en la pandemia hubo muchas más visitas. En la pandemia se visitaron alrededor, te voy a decir, de por mes, casi que 15 personas. Por mes, casi que 15 personas. Porque resulta que más o menos casi 200 personas, pues. estos hogares, aparte de que se tenían que autosostener, tenían que autosostener al gay, Entonces nos llamaban y se hicieron más o menos 15 visitas por mes durante la pandemia. ¿Qué haces vos en esas visitas? En esas visitas se hace un estudio y se mira las condiciones en las que está esta población. Se mira cuáles son las necesidades, porque nosotros los LGBT tenemos unas condiciones diferentes de necesidades diferentes, porque resulta que hay transexuales que son adultos mayores y estos transexuales necesitan pastillas para sus enfermedades, necesitan pastillas para sostener su transición, Medicamentos específicos. necesitan sus kits de personales de aseo, como máquinas de afeitar, como depiladores, que a la gente le parecerá una cosa muy simple, pero resulta que para el LGBT no es simple tener un depilador, para el LGBT no es simple tener una crema de manos, es una necesidad. Después de la pandemia se vienen haciendo visitas aproximadamente 3 por día cada mes. Estamos hablando de casi 90 visitas al día, donde no se llega a una consolidación ni a una ayuda, sino de más o menos de una ayuda de 10 por semana, 5 por semana. 5 por semana, entonces yo podría poner que 5 por semana, 20 por mes, más o menos 200 personas también, más o menos un poco más de 200 personas en el año. Sí. ¿Cierto? Listo. Dependiendo de las ayudas conseguidas o dependiendo de los sí, porque eso es muy fluctuante ahí, pues. Porque es muy variante, porque por ejemplo para la semana de la diversidad yo solicité unas ayudas a título personal, porque yo siempre quiero aclarar que eso sea a título personal. Sí, siempre es autogestión, yo voy a poner eso. Listo. Que sea autogestión. Y se hizo una caracterización muy buena donde se incluyeron por día en la semana de la diversidad del 14 al 19 de junio. Se hizo una ayuda y se hizo una socialización y una caracterización de 20 personas por día. Entonces fue muy bueno el resultado. ¿Eran ustedes dos o eran los dos? Los dos. ¿Y eso fue con qué apoyo? ¿Qué apoyo hubo ahí? No, apoyo social.
de la comunidad, apoyo ya. comunitario. ¿Querés Porque nombrar es que yo a alguien? No sé. No, yo no quiero meter entidades porque eso se vuelve en un tema político, Listo. realmente. No, Yo no creo que necesariamente, esa- porque por ejemplo vos no, porque las entidades en este momento de la alcaldía no tienen posición política en este momento, sí. Por ejemplo, gerencia los apoyó, yo puedo decir eso No. perfectamente. No, Entonces, no, listo. ningún apoyo. Entonces, listo. Yo incluso Bueno, sí, solicité si no, uno. a la oficina de a la Secretaría de la Mujer ayuda. Yo puedo poner eso, que ustedes han solicitado varias cosas y no No, han más bien tenido que se ha respuesta. solicitado ayuda y que hemos recibido más respuesta de la comunidad Eso. que las mismas entidades, Listo, para listo. que no nombremos a nadie. Listo. Bueno, ya hablamos de cómo llegaste al CCCP. La labor del CCCP que estás desarrollando actualmente, fuera de ese objetivo de hacer, como se llama esto, el censo, ¿qué más componentes querés agregar? A ver, primero es que mi labor en el CPP comenzó en enero del 2022 y ha sido un trabajo muy fructuoso y donde me he visto apoyado y me he visto representado en mi plan de trabajo. Inclusive en mi plan personal de trabajo tengo como la idea de formar una escuela para estos gays, que hay otra población que no te he mentado, que es la población estudiantil preparada, que no terminaron una universidad. O que están en proceso, pues, o que están en estuvieron tránsito, en no sé. proceso de universidad. Ah, ok. Pero resulta que por condiciones económicas no terminaron. Incluso tenemos una niña que se llama Sami, que es una transexual, que la ayudamos Sí. con un puesto y está trabajando en la alcaldía haciendo encuestas. Súper. Entonces, mi negocio ha ido, o nosotros, Mauricio y yo, hemos ido trabajando en un plan social de trabajo y no solamente de ayuda hacia estas personas. ¿Cómo se llama tu esposo, Mauricio? Alberto Gallón. Alberto Gallón. Mauricio Alberto Gallón. Gallón es con Y de Con gallo. doble L. Con doble L y tilde. Con De doble L. pan. Listo. Donde se ha ido trabajando en enseñarle a este LGBT a pescar y se les ha dado escuela de peluquería. El ¿A espacio qué te mínimo referís que con tenemos. pescar? Como el dicho, En pues que... enseñarles la peluquería para que ellos no tengan que salir en esa condición de pedir, sino que ya salgan desde este trabajo, desde esta escuela, desde esta de peluquería, emprendimiento. desde O sea, una que cada uno haga su autoemprendimiento De para cada- que monten sus Y negocios. entonces se ha ido Ah, haciendo ok. una escuela de trabajo desinteresadamente, donde se forma al estudiante, donde se recoge ese estudiante que pudo haber sido estudiante de universidad o que salió del bachillerato, no tuvo nada más que hacerlo, no tuvo las condiciones económicas, Y ustedes se lo trabajó para acogen. la peluquería, se le enseñó Ah, y algunos brutal. de ellos ya están Entonces, trabajando. eso, o sea, ustedes aquí en este momento donde estamos parados han hecho ese taller de formación. ¿Cuántas personas más o menos que se les ha dado la instrucción? Una por año, inclusive no solamente a LGBT, sino también a personas heterosexuales que también han venido con Sí, escuelas y les han súper. enseñado. Pero ¿cuántas más o menos? 20 personas. 20 personas. Incluso Eso, muchos trabajan en el brutal, sector. brutal, Se eso pueden está muy contactar, bueno. pues, para confirmar que la información Listo. es veraz y que salieron del No, negocio. no, Lo digo es por importa. un tema de... Pues sería muy bacano pues organizar a Sí, uno más que adelante, hable. como- Bueno, entonces con ellos es otra población que vos has identificado, que son personas que de pronto han tenido formación ya sea académica, universitaria en específico, pero no han terminado y entonces ustedes complementan su formación para que monten su emprendimiento, ¿cierto? Acerca de peluquería, estilismo, ¿qué sería eso? Ventas, porque también Listo. se les trabaja al lado del... Ventas de Sí, productos. para que se enfoquen que no solamente la peluquería es un mercado laboral de belleza, Sí. sino que a través de que el cliente venga, el estilista o el estudiante pueda saber que tiene dos opciones. Una como estudiante de peluquería y como trabajador social de peluquería, sino también como vendedor y que no Eso. simplemente se enfoque a que tiene que tener un cepillado, sino que pueda vender una crema de manos, que pueda vender una revista o que pueda vender algo de lo que De tenga los otro productos, sustento, eso. Es para otra que no línea de volvamos a un empresarial. susto como el de la pandemia, donde los gays nos quedamos encerrados porque una de las partes que más fue afectada fue las partes de las peluquerías por el contacto social. Súper bien eso, porque entonces ahí hay dos líneas de trabajo. Una que se podría plantar para el trabajo virtual, que sería venta de productos, y otra obviamente pues que es Claro. la labor. Y que todo no tenga su emprendimiento y que no tenga que depender como dependíamos nosotros los estilistas viejos solamente de una peluquería, sino que a través del trabajo de ventas por catálogo. Ana Lucía Osa Escudero, ella es... Ella es la Sami. que ayudamos, ella es Sami. Si se le puede poner entre comillas. Sí, Sam. Ella, me acordás, ella Sami Ella fue la que le ayudamos a trabajar en la alcaldía haciendo encuestas. En unos puestos que generó la alcaldía haciendo encuestas. Eso, con la alcaldía fue con qué secretaría, con qué fue, con gerencia, con La secretaría Secretaría de inclusión social. Inclusión social.
César, entonces finalmente vamos a terminar esta entrevista con lo que estábamos hablando, con una invitación. Supongo que todo esto es un ejercicio de inclusión, ¿cierto? Háblame un poco entonces. Sí, claro. Primero, yo quiero invitar a todos los sectores, no solamente a los sectores ni a las secretarías. Yo quiero que esto sea una invitación general a la población, a las escuelas, a los colegios, a las acciones comunales, a la organización comunal, a las personas naturales, a los negocios, a todas las personas que de alguna u otra forma se den de cuenta que ya no somos una minoría, somos una población que pertenecemos a Comuna 7. Y que si todas estas personas o todos estos entes que yo estoy citando nos pueden colaborar de una u otra forma con estudio, con formación, con ayudas, con mercados, con personas personales, son bienvenidos, porque la comunidad, yo quiero hacer unas comillas muy grandes para que sepan que la comunidad que viene trabajando ahora es una comunidad sexualmente diversa, donde aceptamos todo tipo de expresión sexual, de autopercepción, también se llama y eso. Queremos cambiar esa idea de donde no se visibilice el LGBT con siglas ni con letras, sino que sea una población incluyente donde incluyamos y nos incluyan. ¿Cómo fue que iniciamos la entrevista que vos dijiste que no era una LGTBI, sino que era otro término que vos dijiste? ¿Cómo era? Que las siglas como tal son excluyentes, pero como hay un tema de trabajo desde la administración, no podemos ir en contra de la administración. Y entonces en el papel siempre quedará en el CCCP LGBTI más Q. Pero vos dijiste ahorita que era... Nosotros estamos trabajando para que las siglas no sean excluyentes como tal, sino para que se vea como una población sexualmente diversa. Porque, recordame un poco por qué decís que las siglas son excluyentes. Porque es que las siglas son excluyentes, porque es que si le pedimos a los LGBT, entonces van a decir que están representados. Pero en estos LGBT no cabe. Le falta la I. Entonces la I, la Q. La I, la más Q, la más Z, la más L. Y estamos hablando que a lo último arreglaríamos todo el abecedario y quedarían personas por fuera porque no se sienten identificadas con el abecedario. Sí, eso sí. Con ninguna letra. Ya entendí. Entonces las letras como tales son excluyentes. Listo. Entonces yo quiero que a nivel familiar y a nivel social vamos cambiando esa perspectiva de que no somos LGBT, somos población sexualmente diversa. Regálame tu nombre completo. Mi nombre es Mauricio Alberto Gallón Naranjo. Vayamos al punto. Es lo de la política pública, ¿cierto? Así, es política pública. Estamos trabajando con la implementación de la Agenda 2030. ¿Esa Agenda 2030 es como un target a nivel mundial o que me pierdo ahí? Esto es un plan de trabajo a nivel mundial e incluso ya se está implementando con la alcaldía de Daniel Quintero. Se está trabajando con las mesas. De los objetivos del siglo. Sí. Ya sé cuál es. Es una invitación a que la gente se entere realmente cómo y de qué punto se trata esta agenda. La inclusión de nuestro género también en la agenda, porque entramos en esta agenda a trabajar. Es más que todo, es una invitación política para que nos demos cuenta que ya se están implementando estos factores en la alcaldía y en el trabajo social que se está haciendo. Y en el plan de desarrollo Medellín Futuro pues también, obviamente, ¿cierto? Sí. Listo. Así terminamos un nuevo capítulo de Barrio Parlante. Gracias por acompañarnos. Pronto te contaremos más historias. Sigan con nuestra programación. Estás escuchando Barrio Parlante, en vivo por Habitante 7. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 7, Robledo, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. Esta es una producción de Habitante 7 Online, con la dirección de Luis Fernando Muñoz, la presentación de Jorge Arboleda, edición y producción técnica de David Rodríguez.